¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito de su vida en este mundo, en esta tierra? ¿O está viviendo como la mayoría de personas que no saben de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni a dónde van después de la muerte? Y viven sin rumbo y sin dirección. Y por esa razón viven como los animalitos, solamente vivir por vivir, sin sentido, sin propósito. Por esa razón quiero compartir esta lección que se titula Encuentra el propósito de tu vida. Y solo existen dos formas para poder saberlo. Esto es como las cosas creadas por los hombres. Hay muchas cosas que nosotros vemos y que no sabemos cuál es su función, cuál es su propósito. Y existen esas dos formas. Número uno, hablando con el creador y decirle con qué fin ha creado eso. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? O leer el manual de instrucción para saber el funcionamiento correcto, apropiado y lleve a cabo su propósito. De esa misma manera podemos nosotros saber cuál es el propósito de nuestra vida, preguntarle al Creador o leer el manual. La Biblia, la palabra de Dios, las escrituras es el manual que nos dice de dónde venimos, el por qué estamos aquí y a dónde vamos después de la muerte. Por esa razón, quiero invitarlos a todos a tomar su Biblia, a tomar el manual, quien nos va a enseñar el propósito de nuestra vida. Así que, en primer lugar, vamos a ver que el propósito de nuestra vida no tiene que ver con algo material. No confunda las metas, los logros, los éxitos que se pueden alcanzar en una profesión secular, en un trabajo, algo laboral que hay en este mundo. No confunda con el propósito de su vida, porque Salomón dijo allá en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 hasta el versículo 19. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Salomón descubrió que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Aún alcanzando muchas metas, logros y éxitos materiales, todo es vanidad, todo causa aflicción. Y aún aquellas personas que han logrado ser alguien profesionalmente hablando en el área secular, se dan cuenta que hay algo que les hace falta para encontrarle el sabor a sus vidas. Porque el propósito de la vida no tiene nada que ver con estas cosas. No es malo proponerse y luchar por una meta, por un logro como lo que estamos mencionando aquí secularmente. Sin embargo, si usted no alcanza, porque muchas personas no han logrado esas metas, esos éxitos secularmente y tienen que estar trabajando en otras cosas que quizás no les gusta, pero necesitan llevar sustento a sus familias. Y bueno, no importa si no lograron ser alguna persona profesional secularmente hablando, porque el propósito de su vida no consiste en eso, porque eso dura muy poco, es muy temporal. Y lo peor, dice Salomón, nadie sabe para quién trabaja. ¿Cuánto va a disfrutar si eso fuera el propósito de su vida? Si eso fuera el propósito de su vida, eso dura muy poco y no lo va a disfrutar por mucho tiempo.
no tendría mucho sentido si este fuese el propósito real de nuestra vida. Así que quiero invitarlos a descubrirlo según el manual, según la Biblia, según la palabra de Dios. Y para poder encontrar el propósito de nuestra vida, en segundo lugar, usted necesita aceptar que Dios es tu creador. Usted tiene que aceptar esto. Porque si usted no acepta que Dios es su creador, entonces va a confundir el propósito de su vida, o peor, si usted quiere interpretar el propósito de su vida basado en la circunstancia en la que ha venido al mundo, va a confundirse y a concluir equivocadamente. ¿Cuántas personas no han venido a este mundo sin tener un padre biológico, sin ser planeado? ¿Cuántos no han venido a este mundo sin conocer quién es su madre biológica? Y cuando uno quiere interpretar la vida de esa manera, uno piensa que estamos en el mundo por accidente, no deseado, no planeado. Y por lo tanto mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pero el día que todos aceptemos que Dios es nuestro creador, las cosas cambian. Esto le da el sabor, esto le da el sentido a nuestra vida. Porque dice Génesis 1:26 y 27 que Dios dijo de esta manera: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, y esto no lo tienen las plantas, los peces, las aves, los animales. Solamente los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Es por eso que nosotros tenemos raciocinio, esa capacidad intelectual, esa voluntad, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no está en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo exterior. Dios no tiene este cuerpo. La imagen de Dios está en nuestro ser interior, en nuestra parte espiritual. Fuimos creados a su imagen, porque nuestra parte interior, nuestro ser interior, es inmortal. Se parece o tiene las características de nuestro creador. Tiene su semejanza. Y fue Él quien nos creó. Dice el Salmos 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién decidió que fuese varón o que fuese mujer? Los padres biológicos se jactan diciendo de que ellos son los creadores. Dicen ellos: yo fui quien hice a estos muchachos, a estas muchachas. Fui yo. Pero realmente, ¿qué tanto fue la aportación de un padre biológico? ¿Qué tanto esfuerzo, trabajo tuvo que hacer para diseñar a sus hijos? ¿Realmente fue gran la aportación? Ellos saben que no. Pero ¿quién estuvo trabajando en ese proceso maravilloso que es el embarazo de una mujer, que científicamente uno puede saber el proceso maravilloso y extraordinario que este es?
de cómo son muchos espermatozoides buscando el óvulo para fecundar y que solamente uno o en algunos casos más de uno llegan al óvulo para empezar ese proceso maravilloso. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que está ahí trabajando poderosamente para formarlo? Como dice este Salmos. El Salmo 100, verso 3 dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Por esa razón, no importa las circunstancias, el vehículo que Dios haya usado para que usted viniera a este mundo. Deje de estar ya lamentando, renegando de la vida, porque muchos se quejan tanto de las circunstancias que ellos tuvieron cuando vinieron a este mundo. Y por esa razón, aunque hay padres que por ignorancia o equivocadamente quieren interrumpir el nacimiento de alguno de sus hijos, Dios no lo permite porque tiene un propósito para su vida. Y por eso está con vida hoy. Por eso Dios le está dando la oportunidad que encuentre el propósito de su vida, aceptando que Él es su creador. Y si usted acepta humildemente esta realidad, va a cambiar la perspectiva de su vida. Va a poder encontrarle el sabor y el sentido que éste tiene y la importancia y el valor que tiene su vida, porque es un ser especial. Así que nadie ha venido por casualidad o por accidente. Y no importa el medio que Dios haya usado, porque Dios para llevar a cabo su propósito ha usado medios insignificantes, porque eso no es lo importante. En una ocasión hizo hablar la burra de Balaam. En otra ocasión usó un pez grande para que devolviera al profeta Jonás a Nínive y se predicara su palabra. En muchas ocasiones encontramos cómo Dios ha usado medios, vehículos para llevar a cabo su propósito. Es por eso que si alguien no tuvo un padre biológico o una madre biológica, eso no es lo importante. Lo importante es que usted ha venido al mundo porque tiene un propósito y debe descubrirlo, debe encontrarlo. Y solamente leyendo este manual lo podemos lograr. Así que, teniendo esto en mente, necesitamos considerar que el propósito de nuestra vida está encerrado en una sola frase, y es esta. Dios te creó para su voluntad, para su placer, para su deseo. ¿Quién de ustedes ha creado algo o ha construido algo sin sentido, sin propósito? Así Dios, que es el creador de nuestra vida, de su vida, nos ha creado para su voluntad, para su propósito, para su deseo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen. Y si Dios nos ha librado de tanto y que por eso estamos aquí con vida, a pesar de las circunstancias, no importando cuál haya sido, y a pesar también de la condición física en la que estemos, porque muchas veces la condición física en la que nos encontramos actualmente no es tan favorable, no es tan buena para muchos. Inclusive hay personas que están muy afectados en la salud
o no completos en los miembros de su cuerpo y piensan ellos de que su vida no tiene sentido, que la vida de ellos no tiene un propósito, que se sienten inservibles, inútiles. Pero déjeme decirle una cosa, que usted existe a pesar de eso por su voluntad. Si aún está aquí, es porque Dios lo ha querido así. Él lo ha permitido porque quiere llevar a cabo su voluntad, su deseo, su placer. Hechos 17, versículo 27 al 28, Pablo en Atenas, en medio de muchas personas, incluyendo filósofos, les enseñó diciendo que su propósito, el propósito de Dios, era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así que, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su placer? Si estoy entendiendo y aceptando que Él es mi creador y que por eso estoy aquí en este mundo y por su voluntad vivo, me muevo y existo, entonces, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es ese placer y gusto que Él tuvo al crearme? Y en primer lugar, es para que le conozcan. Cuán importante es conocer a Dios, porque dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna depende mucho de conocer a Dios en primer lugar. ¿Cuántos de aquellas personas que no conocieron a su padre biológico o a su madre, y cuando ellos entienden que hay un padre, en este caso biológicamente hablando, ellos tienen el deseo de conocerlo, a pesar que no fue responsable, a pesar que no estuvo ahí cuidándolo, dándole amor, asistencia, protección? A pesar de eso, muchos dicen, quiero conocerlo. Tienen el deseo de conocer. Ahora, ¿cuánto más si usted está entendiendo que su creador, realmente quien trabajó la mayor parte, es Dios y que maravillosamente, poderosamente lo ha traído a este mundo a pesar de que algunos quisieron interrumpirlo? ¿Cuánto más no vamos a tener el deseo de conocer quién es nuestro creador? Efesios 5:8 en esta versión dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y por esa razón muchas personas viven sin rumbo y sin dirección, no saben a dónde van, a dónde se dirigen, y piensan que estamos aquí por casualidad o porque existimos de la nada, y por lo tanto entonces hay que enfrentarse a la vida, a vivirla como uno quiera. Total, que ya estoy aquí. Ellos no logran ver el camino de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque viven en la oscuridad. Ellos no están buscando el propósito de sus vidas, porque buscar el propósito de nuestra vida comienza cuando empezamos a conocer a nuestro Creador. Yo tengo mucho deseo de conocer quién me creó. Y no estamos hablando del padre biológico aquí, sino del Creador desde el vientre de nuestra madre, el que decidió que fuese varón o que fuese mujer, sin importar cuál haya sido la circunstancia y los medios para venir al mundo.
Romanos 1:18, vamos a leer en adelante cómo es que hay gente malvada, dice este pasaje, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. ¿Cuánta gente malvada hay, dice este pasaje, que interrumpen que otros conozcan a Dios? ¿Cuántas personas se han encargado de influenciar diciendo que no existe Dios y que por lo tanto no existe un creador y que todo ha existido de la nada? ¿Cuántos le han dado credibilidad a esa teoría del famoso Big Bang, que no es ciencia, que no está comprobado? Y a lo que Dios ha mostrado no lo toman en cuenta. Existe un medio para conocer a Dios. Dice el versículo 20, por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. Quiero que tome en cuenta estas palabras que Romanos capítulo 1, versículo 20 nos está diciendo. ¿Por medio de qué podemos conocer a Dios? Aquí está el medio, la clave para lograrlo. Dice la Escritura, por medio de lo que Dios ha creado. Necesita darse el tiempo, así como muchas personas se han dado el tiempo para conocer a su padre biológico, que eso incluye a veces viajar distancias, estar ahí informándose para buscarlo, encontrarlo. Asimismo, tenemos que dedicar tiempo para conocer a nuestro Creador. Y dice la Biblia, dice el manual, que esto se logra por medio de lo que Él ha creado. Por esa razón quiero invitarlos a que se dé el tiempo de salir de esa esfera en la que se encuentra, porque quizás está viviendo en un lugar donde la contaminación y el ambiente no le permiten ver que hay cosas creadas tan maravillosas, tan hermosas, tan extraordinarias, que tuvo que haber sido un todopoderoso y lo llevará a concluir que es Dios. Necesita quizás ir al mar y ver todo cómo está diseñado. Hay muchos lugares maravillosos en esta tierra que uno lo lleva a la conclusión en aceptar que hay alguien supremo, poderoso, que pudo haber creado algo así, porque nada existe de la nada. Y esa gente pueden conocer a Dios y no tienen excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Piensan más en hacer lo malo y en puras tonterías. ¿Por qué muchas personas rechazan voluntariamente la existencia de nuestro Creador? Porque ellos piensan solo en hacer lo malo y en puras tonterías. No quieren corresponder al propósito de sus vidas, por eso viven así. Así que si usted está interesado en encontrar el propósito de su vida, acepte que Dios es su creador, y cuando esto suceda, empezará en este proceso. Primero, conocerle. Conozca más de su creador. Segundo, Dios tenía en mente que formemos parte de su familia. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos
como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios tenía este plan, este proyecto de que al formar seres humanos con esa capacidad intelectual que tenemos, voluntariamente empecemos a buscar a nuestro Creador, a conocerlo y en segundo lugar, saber que Él quiere que formemos parte de su familia, porque en este mundo existe la familia física en la carne y existe la familia espiritual, la familia de Dios. Y es ahí donde vamos descubriendo cada vez más el propósito de nuestra vida. Porque Dios no tenía en mente que nos quedemos eternamente y para siempre con la familia en la carne. Inclusive hay muchas familias y quizás la mayoría que no se pueden ver entre ellos mismos, a pesar que son nacidos de la misma madre o del mismo padre. No se pueden llevar. Y muy difícil se puede pasar tiempo con la familia en la carne. Es muy difícil poder juntarlos a todos. Es rara la ocasión y son muy pocas familias que logran eso. Necesitan tener el mismo fin, el mismo propósito para poder lograrlo. Pero no importa tanto si en la familia en la carne no podemos estar juntos. Ese no era el plan. Es más, algunos ya se quedaron sin familia en la carne. La familia en la carne no dura mucho. Hay quienes ya se quedaron sin padres, se han adelantado. Otros se quedaron sin hijos. Otros definitivamente están solos en este mundo. Y si de eso dependiera la vida, el propósito, entonces se puede concluir que el propósito de esta persona ya no tiene, ya no tiene fin, ya no tiene sentido, más bien. Qué triste sería. Pero Dios dice, la familia en la carne solo sirvió como vehículo para que usted llegara al mundo. Porque al llegar a este mundo, Él quería que usted pudiera conocerle y poder conocer que existe una familia espiritual donde Él quiere que nosotros estemos, que formemos parte de ella y cuánto quisiera que toda mi familia en la carne pudiera formar parte de esta familia. Sin embargo, se respeta la decisión de cada uno de ellos. Pero cuando nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, la familia espiritual, donde es necesario nacer de nuevo espiritualmente para formar parte de ella, donde tenemos un Padre que es Dios, el día que nosotros venimos a formar parte de esta familia, nos vamos a dar cuenta que estamos en ese proceso de ir descubriendo el propósito de nuestra vida, porque son con ellos, con esa familia espiritual, con la que vamos a pasar eternamente y para siempre en la casa del Padre. Porque esto solamente es una preparación para poder ir a ese lugar maravilloso que Él tiene preparado para los que están descubriendo el propósito de sus vidas. Por eso dice Primera de Pedro 2:17, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, porque cuando hablo de la familia de Dios, me estoy refiriendo a la iglesia. Si usted pensaba que no es necesario ser parte de la iglesia de Cristo, la que Él vino a formar como una familia espiritual, como la familia de Dios, entonces usted está equivocado, porque si usted piensa que no es necesario, es porque no ha entendido el propósito de su vida. Dios quiere que forme parte de su familia. Efesios 2:19 dice la escritura,
Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. La familia de Dios, que es la iglesia, la conformamos todas aquellas personas que voluntariamente hemos decidido venir. Esto no es algo que ya estaba predestinado quiénes sí y quiénes no. No. Dios quiere que todos vengan a formar parte de esta familia. Dios quiere que todos. El problema es que no todos quieren. Por esa razón, si usted quiere realmente descubrir el propósito de su vida, necesita, primero, conocer a Dios, su creador. Segundo, venir a ser parte de su familia. No espere más. No tarde más en venir a formar parte de la familia de Dios. Porque con ellos vamos a pasar la eternidad en la casa del Padre. Ese es su plan. Ese es su propósito. Y en tercer lugar, estando dentro de la familia, Dios quiere, es decir, estando dentro de la iglesia, que nosotros le adoremos, le demos la gloria, la honra y el poder que Él se merece. Dice Apocalipsis 4:10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir. Pero ¿hasta cuándo vamos a llegar a entender que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder y que merece nuestra adoración, nuestro respeto? Hasta, hasta que estemos dentro de la familia. Porque tenemos que honrar a nuestro Padre dentro de esa familia. Tenemos que darle todo el honor, toda la honra, toda la gloria. Dios lo merece. Él es digno de recibirlo. Él, por ser quien es, merece todo eso. Por eso los ángeles allá le alaban, le glorifican. Y Él espera que nosotros voluntariamente lo hagamos también. Porque no sería justo si Él con todo su poder hubiese programado a los seres humanos que tienen que venir incondicionalmente, irresistiblemente, y que tienen que venir a sus pies a darle la honra y la gloria. No sería justo. Él quiere voluntarios, Él quiere personas que vengan a conocerle, que formen parte de su familia y que estando dentro de la familia de la iglesia puedan darle todo el honor. Todos somos capaces de entenderlo, pero no todos quieren. Romanos 11:36 dice: en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Si todo fue por Él y para Él, alabemos a Dios. Primera de Timoteo 1:17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. No hay otro como Él. Pero ¿dónde? Tengo que darle la honra y la gloria que Él merece. Dentro de la familia, dentro de la iglesia. Dice Efesios 3:21. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Gloria a Él en la iglesia, en la familia, en esa familia de Dios, en esa familia espiritual, en ese pueblo de Dios. Vamos a darle la gloria y la honra. Y en cuarto lugar,
Dios quiere que seamos como Cristo. Parece algo imposible, pero no es imposible. Romanos 8:29 dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuese creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los escogió por adelantado y los aprobó dándole su gloria. Nuestro Creador quería que nosotros seamos como su hijo, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Si alguien de los que ha venido a formar parte de la familia piensa que ya no tiene nada que aprender dentro de ella y no le encuentra sentido aún estando dentro de la familia, porque muchos se han quedado a medias, es porque no tienen los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Dios quería que al venir a ser parte de su familia nos enfoquemos a ver a Jesucristo, a su Hijo, porque dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas de quién vamos a seguir. Los ojos en quién van a estar. El problema es que hemos dejado de ver a Jesús y hemos puesto la mirada en los hombres y por eso nos decepcionamos y fracasamos y por eso muchas veces estamos destruidos por ver a los hombres que son tan imperfectos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir de Cristo, las pisadas de Cristo. Necesitamos aprender más de Jesús. Necesitamos ver más las historias de la vida de Jesús en la tierra, de cómo Él anduvo, de cómo Él se compadecía, hablaba, pensaba, su sentir, sus pisadas. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición, no amenazaba, dejaba todo en las manos del que juzga justamente. ¿Por qué a veces nuestra vida no cambia, aún estando dentro de la familia de Dios? Porque no estamos poniendo nuestra mirada en Jesús, porque Dios quiere que seamos como su Hijo. Pablo llegó a decir en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se van a terminar muchos problemas hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque esa es la meta, que lleguemos a la plenitud de Cristo, a ser como Cristo. ¿Alguien ha logrado ser ya como Cristo? Para que diga que ya no tiene razón para seguir manteniendo su vida dentro de la familia, dentro de la iglesia. ¿Alguien ya logró llegar a la plenitud de Cristo para decir que ya no tiene sentido seguir perseverando o asistiendo a las reuniones de la iglesia? ¿O todavía hay mucho que aprender de Cristo? Pero esa es la meta. No se detenga. Continúe imitando a su maestro, a nuestro hermano mayor, como dice aquí, el primogénito de entre muchos. Vale la pena poner los ojos en Jesús, porque si pongo mi mirada en los hombres, esto no funciona. Y por último, Dios te creó para su voluntad, porque Él nos ha dado un don, un talento para desarrollarlo en su obra, en su plan que Él tenía para este mundo. Si usted pensaba que su vida no sirve para nada, es un error. Está muy equivocado. Una cosa es que no sirva para todo,
Eso sí es verdad. No sirve para todo, porque hay algo que sí podemos desempeñar. Y eso ha sido también un problema. ¿Cómo descubro mi don o mi talento? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Debe que ministrarlo, desarrollarlo, trabajarlo. Pero si no lo conoce, porque en esto sí es diferente a los demás. En todo lo que hemos ya estudiado acerca de por qué Dios me trajo a este mundo, porque es para su voluntad, para su gusto, para su placer, hemos visto una lista de cómo, en primer lugar, Dios quiere que le conozcamos. En segundo, que vengamos a formar parte de su familia, de la familia de Dios. Y estando en la familia, vamos a darle el honor y la honra y la gloria, adorarle. Y en cuarto lugar, vimos que vamos a imitar a su Hijo, a Cristo. Para poder ver realmente el cambio en nuestra vida, debo imitar a Cristo. Eso le va a dar el cambio a nuestra vida, el sentido a nuestra vida. En todos esos puntos son iguales en todos, pero al llegar a este es diferente. Por eso conviene que lo analicemos más detenidamente, porque en esto sí es diferente. Cada uno según el don que ha recibido y no todos hemos recibido lo mismo. Dice Romanos 12:6 en esta versión. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Aquí hay una lista de muchos dones, de muchos talentos naturales que todos o que depende cada uno podemos hacer. Es verdad que hubieron dones milagrosos que estuvo por un tiempo vigente mientras no se revelaba todo el Nuevo Testamento en su totalidad, no se completaba la profecía, pero aquí estamos hablando de dones naturales que Dios ha dado a los hombres. Quizás usted pueda servir, sea ese don el de servicio, de servir a los demás, o de enseñar, o de animar, o de compartir sus bienes, o de dirigir, o de ayudar. Y hay mucho más. Pero usted tiene que trabajarlo, tiene que desarrollarlo. Mateo 25:15, recuerden la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, todo conforme a su capacidad. Eso significa que todos hemos recibido, o sea, 1 o 2 o 5. Después va a venir el Señor de los talentos, de aquellos siervos, a pedir cuentas, arreglar cuentas, y nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro talento, con nuestro don. Dice la escritura que aquel hombre que vino a entregar cuenta de ese talento que no trabajó, le dijo el Señor en el verso 26, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Por qué no lo trabajaste? Porque hay quienes piensan de que, bueno, no estoy ganando nada, pero tampoco lo he perdido.
Esto es como cuando hay hijos que dicen, yo no puedo ayudar a mis padres, pero tampoco les quito. ¿Y eso qué es? Así muchos con sus talentos dicen, no lo estoy trabajando, pero tampoco lo tengo perdido, ahí lo tengo guardado. Pero la Biblia dice que cuando venga el Señor a pedir cuentas, a arreglar cuentas, va a decir, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué va a pasar? Dice el 30. Y al siervo inútil, porque eso es lo que es, alguien que no desarrolla y trabaja su talento, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y eso qué significa? Que va al castigo eterno. Esto lo puede llevar al castigo. Aunque haya hecho lo demás, aunque haya hecho lo demás. Porque llegar a completar el propósito de nuestra vida es cuando ya hemos descubierto cuál es mi función en su obra, en su plan, porque usted puede ser la luz de este mundo, la sal de la tierra. Dios quiere que usted trabaje en algo, en su obra, y estamos hablando de la obra espiritual y no estamos hablando aquí de la obra material, sino de la obra espiritual. Usted tiene mucho que hacer. Usted puede ayudar a otras personas, tanto físicamente, hacerles bien, ser benévolos con ellos, generosos, o como también puede ayudarlos para acercarlos a Cristo. Su función es tan importante que a pesar en el estado que se encuentra o la circunstancia en la que haya venido, es para utilizarlo, para que usted pueda dar un ejemplo de vida a otras personas. Si usted sigue vivo, a pesar de su enfermedad, de su cuerpo físico, es porque usted sigue siendo esa luz en su familia. Porque por medio de usted, su familia u otras personas pueden acercarse a Dios. O por medio de usted, otros se animan al ver que a pesar de su condición sigue fiel al Señor. Y otros estando buenos y sanos se desaniman muy fácil. Entonces usted ha sido y está siendo un gran ejemplo. Usted es una luz en este mundo, una guía. Usted está sirviendo para animar o para servir. Hay quienes tienen ese don de servicio. Como en la Biblia hay muchos casos de hermanas serviciales, como en el caso de la hermana Dorcas haciendo ropa para las viudas. Nuestra hermana Febe, servidora, muy atenta, muy servicial, porque de todos se necesita en el cuerpo, en la familia, en la obra de Dios, de todos necesitamos, porque cada uno tiene diferente función, pero si usted no lo está desarrollando, no lo está trabajando, muy posible es porque no lo ha encontrado. Y para eso quiero invitarlos a una siguiente lección que estaré subiendo en esta misma página que administro con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Quiero invitarlos a que pueda estudiar la siguiente lección donde vamos a ayudarle a desarrollar su talento. Y si no lo ha descubierto con la ayuda de Dios, vamos a ayudarle a descubrirlo. En la siguiente lección que estaré subiendo en esta página, La Luz del Evangelio, voy a presentarles otros talentos, otros dones que podemos desarrollar según lo que Dios le haya dado a usted, por si no lo ha descubierto. Y si ya lo descubrió, quiero animarle a desarrollarlo, a trabajarlo, porque usted puede ser de grande bendición para otros y trabajar todos para Dios, para la obra de Él, para que su plan se pueda llevar a cabo. Por lo tanto,
quiero invitarlos a la próxima clase y que esté pendiente para que pueda unirla con esta y completar el propósito de su vida. No olvide que no tiene nada que ver con metas, con logros materiales, seculares, pero sí es importante que usted acepte que si usted está aquí, por la voluntad de Dios, porque Él lo formó desde el vientre de su madre y no permitió, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que haya pasado en su vida, Dios lo ha mantenido con vida y es porque tiene un propósito especial. Dios te creó para su voluntad, para su placer y no olvide este proceso. Si no conoce a su creador, quiero invitarlo a conocerlo. En esta página tenemos muchas lecciones para que venga a conocer a Dios, a su creador. Y si no ha venido a formar parte de su familia, quiero invitarlo a que se dé la oportunidad, que venga antes que sea demasiado tarde. Esta es la familia con la que vamos a pasar eternamente y para siempre en la casa del Padre. ¿Cuánto quisiera que mi familia en la carne, todos también pudieran formar parte, pero no todos quieren? Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es la familia de Dios, es la que tiene esta prioridad en la Biblia, es más especial porque la familia en la carne, no todos quieren y no todos se llevan y muchos no lograron conocer sus familias en la carne, porque esta es la familia que tenían en mente y en cuenta Dios para que se formara en este mundo y se prepararan para ir un día a la casa del Padre, a la vida eterna. Y dentro de la familia, sigamos dando gloria a Dios, honra y gloria porque Él lo merece. Y no olvide poner su mirada en Jesucristo y aprender más de Jesucristo. Deje ya de poner su mirada en los hombres y ponga su mirada en Cristo. Y como hemos estudiado, desarrolle su talento y si no lo ha descubierto en la próxima clase, como he dicho, le vamos a ayudar. Si necesita más información, podemos ayudarle. Tenemos aquí en pantalla mi número telefónico para que se comunique o visite la página en Facebook o en YouTube o nuestra página web donde puede descargar materiales. Comuníquese con nosotros y podemos ayudarle a encontrarle sentido a su vida, porque usted es muy importante. Que Dios nos ayude a todos. Y hasta la próxima.